China puede construir más barcos, puede lanzar más satélites, puede levantar más puertos, puede invertir miles de millones en tecnología, rutas marítimas y poder militar. Pero hay un problema que no se resuelve solo con acero, dinero o propaganda. Un error silencioso. Un error que no siempre aparece en los mapas militares. Un error que no se ve en los desfiles. Un error que puede ser más peligroso que un portaaviones enemigo. La dependencia. Durante décadas, China construyó una economía gigantesca apoyada en una idea muy poderosa: producir para el mundo. Sus fábricas crecieron, sus ciudades se expandieron, sus puertos se llenaron de contenedores, sus exportaciones cruzaron océanos, millones de personas salieron de la pobreza, y el país se convirtió en una de las mayores potencias económicas del planeta. Pero ese éxito también creó una vulnerabilidad profunda. China depende demasiado de que el mundo siga comprando. Depende de que las rutas marítimas sigan abiertas. Depende de que la energía llegue sin interrupciones. Depende de que las cadenas de suministro funcionen. Depende de que sus socios comerciales no reduzcan demasiado rápido su exposición. Y depende de que su crecimiento no se frene de golpe. Ese es el error que puede romper a China. No porque China vaya a caer mañana. No porque sea una potencia débil. No porque no tenga recursos. Sino porque una potencia que depende demasiado de muchos factores externos siempre vive bajo presión. Desde mi punto de vista, el verdadero problema de China no está solo en el mar, ni solo en la rivalidad con Estados Unidos, ni solo en Taiwán. El problema más profundo es que su modelo de poder necesita movimiento constante. Barcos moviéndose, fábricas produciendo, energía entrando, productos saliendo, capital circulando, empresas confiando, mercados comprando. Y cuando ese movimiento empieza a fallar, todo el sistema siente la presión. Pensemos en una fábrica. Una fábrica no vive de discursos, vive de pedidos. Vive de electricidad, vive de materias primas, vive de transporte, vive de trabajadores, vive de compradores. Si los pedidos bajan, la fábrica reduce producción. Si la energía sube, los costos aumentan. Si los barcos se retrasan, las entregas se complican. Si los clientes extranjeros diversifican proveedores, los márgenes se reducen. Y si miles de fábricas viven esa presión al mismo tiempo, el problema deja de ser empresarial y se convierte en nacional. Esa es la dimensión del desafío chino. Durante años, el mundo se acostumbró a depender de China, pero ahora muchos países también están intentando depender menos de ella. Estados Unidos habla de reducir riesgos. Europa revisa cadenas de suministro. Empresas globales buscan alternativas. India intenta atraer manufactura. Vietnam, México, Indonesia y otros países compiten por parte de esa producción. No se trata de que China desaparezca del comercio mundial. Eso no va a pasar fácilmente. China sigue siendo enorme. Sigue teniendo infraestructura. Sigue teniendo trabajadores especializados. Sigue teniendo puertos, tecnología, logística y escala. Pero el problema es que incluso una pequeña reducción de confianza puede tener efectos enormes cuando el sistema es tan grande. Aquí aparece una pregunta importante. ¿Qué ocurre cuando una potencia construyó su fuerza sobre la confianza del comercio global, pero el mundo empieza a dudar? No hace falta romper todos los vínculos. Basta con que algunos se debiliten. Basta con que una empresa abra una segunda fábrica fuera de China. Basta con que un gobierno limite ciertas tecnologías. Basta con que una ruta marítima se vuelva más costosa. Basta con que un conflicto aumente los seguros. Basta con que los consumidores compren menos. Basta con que los mercados anticipen riesgo. Y entonces el modelo empieza a recibir pequeñas grietas. Una grieta no rompe una pared de inmediato. Pero muchas grietas, durante mucho tiempo, pueden cambiar la estructura. Ese es el punto. China no enfrenta solo una amenaza militar, enfrenta una amenaza de desgaste, desgaste económico, desgaste logístico, desgaste demográfico.
desgaste financiero, desgaste de confianza y quizá el más importante, desgaste de expectativas. Porque durante mucho tiempo, la historia china moderna se apoyó en una promesa implícita. Cada generación viviría mejor que la anterior. Cada año traería más crecimiento. Cada ciudad tendría más oportunidades. Cada familia podría mirar al futuro con más seguridad. Pero cuando el crecimiento se vuelve más lento, esa promesa se vuelve más difícil de sostener. Y una potencia que basa parte de su estabilidad en crecimiento constante no puede ignorar eso. Mi opinión es que Estados Unidos y sus aliados no necesitan destruir a China para presionarla. Les basta con acelerar sus contradicciones, hacer que sus rutas sean más costosas, hacer que sus vecinos se coordinen, hacer que sus empresas se enfrenten más dudas, hacer que sus exportaciones encuentren más barreras, hacer que su modelo tenga que gastar más para lograr menos. Eso es mucho más sutil que una guerra abierta, pero también puede ser muy efectivo, porque el poder no solo se mide por lo que puedes construir, también se mide por lo que puedes sostener. China puede construir rápido. La pregunta es si puede sostener todo al mismo tiempo. Sostener crecimiento, sostener empleo, sostener rutas, sostener estabilidad interna, sostener confianza internacional, sostener presión militar, sostener competencia tecnológica, sostener una población que envejece, sostener deuda local, sostener un mercado inmobiliario golpeado, sostener una imagen de potencia imparable, todo eso al mismo tiempo. Ahí está el verdadero desafío, no una sola crisis, sino muchas presiones acumuladas, una flota rival en el Pacífico, empresas que diversifican producción, rutas marítimas vulnerables, tensiones alrededor de Taiwán, desconfianza tecnológica, problemas internos de consumo, demografía complicada, y una economía global que ya no mira a China con la misma inocencia de antes. Cuando todos esos elementos se juntan, aparece un escenario mucho más difícil. No es el colapso automático, no es una caída inmediata, no es una profecía simple, es una presión estructural. Y las presiones estructurales son peligrosas porque no siempre explotan de golpe, a veces avanzan lentamente. Un dato económico malo, una empresa que se va, un joven que no encuentra empleo, un gobierno local con deuda, un edificio que no se vende, una exportación que pierde margen, una ruta que se encarece, una alianza que se fortalece contra ti, una tecnología que no puedes importar, una crisis que te obliga a gastar más. Cada pieza parece separada, pero juntas forman una historia, la historia de una potencia que creció tan rápido que ahora debe defender demasiados frentes al mismo tiempo. Ese es el error, no crecer. Crecer no fue el error. El error fue construir un modelo que necesita que demasiadas cosas funcionen perfectamente al mismo tiempo. El mar debe funcionar. La energía debe llegar. Los consumidores deben comprar. Las empresas deben confiar. Las rutas deben permanecer abiertas. La tecnología debe seguir avanzando. Los vecinos deben aceptar tu ascenso. Los mercados deben creer en tu estabilidad. Y la población debe sentir que el futuro sigue mejorando. Si una o dos cosas fallan, el sistema puede resistir. Pero si muchas fallan al mismo tiempo, la presión se multiplica. Por eso el problema chino es tan complejo. No basta con enviar más barcos al mar del sur de China. No basta con construir más fábricas. No basta con controlar más puertos. No basta con producir más propaganda. Porque el problema no es solo externo, también es interno. La confianza interna y externa se conectan. Si el mundo duda de China, las empresas ajustan. Si las empresas ajustan, el empleo siente presión. Si el empleo siente presión, el consumo se debilita. Si el consumo se debilita, el crecimiento se frena. Si el crecimiento se frena, el gobierno necesita más control, más estímulo o más narrativa. Y cada respuesta tiene un costo. Una potencia puede manejar muchos costos, pero no infinitos.
Aquí está la diferencia entre fuerza y resiliencia. La fuerza es mostrar barcos, fábricas, misiles y edificios. La resiliencia es aguantar presión durante años sin que el sistema pierda equilibrio. China tiene fuerza. La gran pregunta es cuánta resiliencia tendrá si la presión externa e interna aumenta al mismo tiempo. Estados Unidos entiende esta dinámica. Por eso muchas de sus estrategias no buscan un golpe único. Buscan crear un entorno donde China tenga que gastar más, explicar más, defender más, subvencionar más, vigilar más, controlar más y arriesgar más. En otras palabras, un entorno donde el ascenso chino se vuelva más pesado, no imposible, pero más pesado, y cuando algo se vuelve más pesado, se mueve más lento. Ese puede ser el objetivo real. No destruir a China, sino hacer que llegue tarde a la siguiente revolución tecnológica, tarde a asegurar rutas, tarde a consolidar alianzas, tarde a resolver su demografía, tarde a cambiar su modelo económico, tarde a convertir su poder industrial en poder global sostenible. La historia no siempre castiga a quien cae. A veces castiga a quien llega tarde al siguiente cambio. Y China sabe que el tiempo importa. Por eso invierte en inteligencia artificial, en semiconductores, en vehículos eléctricos, en energía, en marina, en infraestructura, en monedas digitales, en rutas alternativas, en influencia global. Está intentando reducir dependencias, pero reducir dependencias después de haber crecido gracias a ellas no es fácil. Cambiar un modelo gigante requiere tiempo, y durante ese tiempo, los rivales también se mueven, las empresas también se mueven, los mercados también se mueven, los aliados también se mueven, el mapa también se mueve. Ese es el problema. China no está transformándose en un vacío. Se transforma mientras otros intentan limitarla. En este canal no solo miramos titulares. Analizamos mapas, economía, rutas, poder militar y las consecuencias ocultas detrás de cada movimiento. Y cuando miramos a China desde esa perspectiva, vemos algo más profundo que una rivalidad naval. Vemos una potencia intentando proteger un modelo que la hizo fuerte pero que también la volvió vulnerable. Una potencia que necesita el mundo pero que al mismo tiempo genera miedo en parte del mundo. Una potencia que quiere controlar más rutas, pero al hacerlo empuja a otros a coordinarse. Una potencia que quiere ser autosuficiente pero que todavía depende de energía, mercados y tecnología global. Ese equilibrio es difícil. Y puede volverse más difícil con el tiempo. La pregunta final es inevitable. ¿Podrá China corregir este error de dependencia antes de que la presión externa e interna se acumule demasiado? ¿O este será el punto que rompa su imagen de potencia imparable? Déjalo en los comentarios.